Como hemos dicho, los primeros jueves de cada mes dedicamos a la religiosidad popular. Y siempre como apóstol de la palabra tenemos algunos materiales. Este material es del padre Jorge Luis Sarasúa, que trata sobre la Santa Muerte, el mal de ojo y otras supersticiones. Como sabemos, la Santa Muerte en Paraguay no es una devoción tan popular como es en México. En México se le tiene algunas capillas, incluso algunas réplicas de santuario, y más las personas que son los que trabajan en el narcotráfico. Siempre se acuerda ahora de Coahuila, supuesto abogado allá. Entonces son supersticiones que se ven en otros países, y sin embargo en Paraguay también tenemos varias supersticiones que como católicos y también personas que no son católicas viven. Como sabemos, la Iglesia Católica tiene 3 fuentes de donde se inspira para enseñar. Penemandúa, ¿cuáles son algunas fuentes? Moy, la Iglesia Onogela y fuente, de donde la Iglesia saca su enseñanza para luego enseñar a la comunidad, al pueblo. Primera fuente es la Biblia, es la palabra de Dios. La Iglesia, la primera fuente donde utiliza para enseñar es la palabra de Dios. La segunda fuente es la tradición de los apóstoles, que se concentra en el magisterio de la Iglesia Católica. La Iglesia tiene muchísimos documentos que son encíclicas, cartas pastorales, pero sin embargo el compendio, el resumen de toda la fe católica, el Papa San Juan Pablo II había hecho este catecismo. Este catecismo es la enseñanza oficial de la Iglesia, y todo el que no cree en de manera automática, ya no es católico, porque son dogmas de fe. De ahí ya crecemos, no. Hay cosas que podemos dudar. Por ejemplo, podemos dudar de que María tuvo dolores de partos. Hoy algunos dicen que María tuvo dolores de partos, otros dicen que no. Son cuestiones que se puede opinar. Pero sin embargo hay dogmas que no se pueden opinar. Se aceptan o se rechazan. Entonces, por eso es importante aferrarnos siempre a lo que enseña la Biblia, aferrarnos a lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica. Y por eso, hoy vamos a compartir un tema sobre la superstición. Una frase del gran Chesterton. ¿La penduya nunca la Chesterton? Fue un escritor británico muy intelectual que no era católico, pero sin embargo, después de haber profundizado en la fe católica, después de haber analizado, después de haber estudiado no solamente en el aspecto religioso, sino racional, él se convirtió al catolicismo y dejó varias frases. Hay un libro muy conocido que se llama Ortodoxia, donde explica él cómo se convirtió al catolicismo. Y una de las cosas que fue el motivo por el cual se convirtió al catolicismo, dice que la única iglesia que tiene la autoridad de perdonar pecados es la Iglesia Católica. No hay ninguna otra iglesia que tenga la autoridad de poder perdonar, y por eso es uno de los motivos, pero él tiene muchísimos motivos. Y él dijo una vez: cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree cualquier cosa. Las personas, hay algunos, yo no creo en Dios, hay algunos ateos, pero creen en horóscopos, a uno dicen, creen en malas vibras, a uno creen en el karma, en la reencarnación, en muchas cosas ya cree. Y por eso decía Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree cualquier cosa. La superstición, ¿alguien tiene una idea de lo que es la superstición? Pero una idea en qué consiste la superstición. ¿Alguna idea vaga, por lo menos?
¿Mm? Pájaro malagüero, Baracayajún, martes 13, no te cases ni te embargues. Exactamente. Superstición. Así mismo. Siempre para entender las cosas debemos recurrir a la fuente, ¿verdad? Hay que definir palabras. En el castellano la máxima autoridad en palabras es la Real Academia Española. La Real Academia Española es ahí que la superstición es la creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. También dice que es una fe desmedida o una valoración excesiva respecto a algo. O sea, es una fe desmedida en algo o en alguien. Y como hemos dicho, la iglesia tiene varias fuentes de donde se alimenta y una de ellas que es el magisterio, que es el catecismo. Vamos a escuchar un poco qué dice el catecismo acerca de la superstición. Dice el catecismo, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Son prácticas religiosas pero desviadas. La mitad, en vez de dar culto a Dios de una manera desviada ya. Dice el catecismo un poco más, puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, legítimas o necesarias. Dice el catecismo, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones. Por ejemplo, ñandeya cuaco persona acuera hanwa, sí o sí añemboe van a decir, tres creo en Dios Padre. Nañemboe ese tres creo en Dios Padre, no vale la oración. Va a superstición, creer que por el número que hacemos la persona acuerata. O para ser más claros, médico fulano ñemboe vean de la ovalea. Creer que por hacer una determinada oración o por hacernos de una determinada manera, solamente eso pareciera que vale. Sin embargo, es una desviación de la fe. La oración auténtica y verdadera, la que Dios escucha, es la que nosotros hacemos del corazón. Jesús nos dijo, cuando quieran orar, cierren la puerta, entren en lo secreto y su Padre que está en lo secreto los escuchará. Eso el catecismo nos enseña, por eso que, y también creer solamente en la materialidad de las oraciones o los signos sacramentales. Algunos goy a la imagen o pocoman de ocuerata o hasta la imagen o pocoman de ocuerata. Oye, fija solamente en la materialidad. No me en cuenta que la Virgen María está desde arriba de una manera viéndonos a todos e intercediendo en el cielo. ¿Qué pasa si esta imagen se rompe? María no se rompe, es una imagen. Dios puede usar algunas imágenes para sanar. ¿Cómo sanó? Cuando el pueblo de Israel fueron picados por serpientes. Y en Moisés harás una serpiente de bronce labrado a martillo, y todo el que la mire sanará. Pero ¿quién sanaba? ¿La serpiente o el Dios omnipotente? El Dios omnipotente. Llegó un momento que el pueblo, de que al mirarse sanaban, quisieron adorar a la serpiente. Y así muchas veces ocurre. Por eso es el catecismo que algunas veces es una fe desmedida. A uno y moala y caraí, orecó poder en sí mismo. Tiene poder porque son objetos bendecidos. Pero la Icaraí solo, de que tuyo cambian de vida. Si vos no tenés una conversión, si no rezás el rosario, si no tenés vida
de comunión, vida sacramental, de catuine salvado. Por eso el catecismo dice, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, eso es caer en la superstición. ¿Y qué dice Jesús? Mateo capítulo 23, versículo 23 dice Jesús: hay de ustedes, maestros de la ley, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso. ¿Y qué es lo que realmente tiene peso? No es cumplir la ley, no es rezar 7 creo en Dios Padre, no es rezar 3 Padres Nuestros, no es rezar 1000 Ave María inclusive. Jesús dice que lo que realmente tiene peso es la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro, dice Jesús. Hoy por la pero hay que tener en cuenta la justicia, la misericordia y la fe. Entonces la superstición, algunos piensan que por hacer 9 oraciones, tantas cosas, ya cumplima la Virgen María. Algunos promesa cumplida a la Virgen María. Es muy bueno eso, pero dice Jesús que lo importante es la conversión auténtica. Conocer a María, conocer nuestra fe. Por eso también Santo Tomás de Aquino, el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Santo Tomás de Aquino, que fue una eminencia, una iluminaria, que no hubo hombre en el mundo que tenga esa mente de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es la superstición? Se ofrece culto divino a quien no se debe, o a quien se debe, pero de un modo impropio. A un culto divino a quien no se debe. Algunos son la muerte. Gauchito Gil. Son personas que no se debe invocar y a quien no debe. Y algunas veces a quien debe, pero de un modo impropio. Vaya a decirla de manera impropio. Todo lo que rendimos a Dios es un culto. Está el culto indebido. Vaya y dice, siempre ayuda a celebrarse misa de Gatuí como laico. Entonces, ¿qué? Es un culto indebido. Yo no estoy autorizado para hacer. Y algunas veces es un culto superfluo, Jesús. O sea, ya peyolande de una manera que no le agrada a Dios. Y por eso muchas veces caemos en superstición. Pependua nunca na menduya la o manu ahabe machando ahaha. Pemo imina super belleta ukota behei. Y yo hey etépico hey. Y se haya por la pregunta, la persona que muere, según la iglesia, hay que el cuerpo se saca de su alma. Pete en cuerpo inerte, muerto man hoy, básico yuheita. La gente go irreligioso se, por eso es una fe desmedida hey. Se puede desviada. Esa es la representación supuestamente que es la representación de nuestro bautismo. Pero la iglesia no me hay ninguna enseñanza de eso. Pero la gente no inventa. Porque la persona muerta cuando uno ayuda, si es agua bendita impartida por un sacerdote, pues sí, porque generalmente allí ya por un cuerpo muerto el sacerdote con agua bendita hace aspersión. Así por nada, porque es un sacramental. Pero poner agua debajo del ataúd no es lo que la fe o lo que la iglesia enseña. Son tradiciones que enseñan los hombres, no son tradiciones de la iglesia. También otra superstición muy conocida ahí, urgente, el que recibe este mensaje es bendecido. Reza 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías y manda este mensaje a 12 personas en los próximos 5 minutos. Si no lo haces, algo malo pasará.
Exactamente. Mango mensaje, pero con por lo menos WhatsApp no me megan de ya. Pero son cosas que no se puede obligar a Dios. Si acaso y que tú has forzado a Dios, o ya vamos a hacerte milagro. No. Satanás quiso tentar a Cristo. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de esta montaña y los ángeles te sostendrán. A Satanás o citar el Salmo 91 inclusive. Contexto bíblico, el demonio tentó a Cristo. A Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que ha enviado 7 mensajes. ¿Puedo obligar a Dios? Claro que no se puede. Me da la superstición, Nina. Enviar la imagen de San Judas Tadeo, la imagen de Virgen de Guadalupe. Hoy por esta imagen para creer forzado, sino comparte esta imagen para tener dinero, trabajo, salud, amor. Sin embargo, esos no son lo que enseña nuestra fe católica. La acción de tentar a Dios, dice el Catecismo, numeral 2119. Yo puedo mentir, Arturo Bate puede mentir, pero la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y lo que la iglesia enseña es infalible, no se puede equivocar. Dice la iglesia, o el catecismo en este caso, la acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba, de palabra o de obra, su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante ese gesto. Jesús le pone las palabras de Dios: no tentaréis al Señor vuestro Dios. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador. Entonces, en otra palabra, a Dios no se le puede exigir. Y Dios no hace excepción de personas. Y por eso Dios nos escucha a todos. Porque es un Dios amoroso, un Dios que siempre está atento a la súplica de sus hijos. Otra superstición, a uno le come herradura de caballo. Por el cual 7 y 40. ¿Cuándo se esa agua sube? Vamos más allá uno camión de carga jambarere. Hoy ve 7 y 40 la herradura de caballo. Para mi suerte. También oye él abrir sombrilla de rogahuve, ¿me por un mala suerte. También otro, romper espejos, pues ellos ese o para tener mala suerte. Barrer por las noches también, barriendo ali porque ya barrer talañan de suerte, no hay nada. O manotan de su, ne pues pea ni que tipo haré porque pea ya puedo casi su mano. Y otro muy conocido, el mal. O sea, veme cuál la palabra ojeo muy baú. Veme cuál la palabra ojeo muy baú. La palabra ojeo viene del mal de ojo. Jagape tiene superstición. Oye, por acá en Europa, pe. Hañande Paraguay, pe ya guaraniza, jabay. Ojeo en de mañana, ya me dice la mal de ojo. Va a decir la mal de ojo. Antiguamente se creía que el ojo es el espejo del alma. A la mal de ojo es que la persona, mal pensamiento, de manera consciente o inconsciente, te imita, hombo yo, geataje. Se será Esteban Francisco, Génesis Guadalupe, ya que se yo geaja. Vale, porque la mitad la misime de manera fisiológica y cabezón, ¿verdad? Porque el cuerpo siempre priorizaba el sistema nervioso central. Los doctores, o le tienen circunferencia cefálica, o le tienen medida de cuál la mitad. Nanya kami 7 iara, ni nanya kan guasuete iara. Hala iñaka, o iñaka rangueje la mitad. Pero de manera fisiológica, ¿vale? Porque es una nueva criatura que va saliendo, va cayendo su pelo y va saliendo otro nuevo. Su glándula sudorípara se está adaptando recién, si apenas tiene meses de vida. Entonces, regular, ¿verdad?
Hacete pujare. Es el síndrome de crepúsculo, era. Va el síndrome de crepúsculo. Cuando el niño está muy cansado de dormir, yiva ari y caneo. El niño no puede hablar, no se puede comunicar. Jamás es la forma de expresarse, llorar inconsolablemente. Pero ñande no, yo ya. Y en vez de ya ñembo ese o ya relajar, ya puesto el masaje. Va a la mitad muy llevare. Cinta roja. O responde para poder venir cinta roja. Para la cinta, ciertamente. Para la cinta roja, o supuestamente había sido la cinta roja. Y que toda ya la miraba, oye, desvía. Ni a la mañana, mitad, mañana, a la cinta roja. Gran invento de la gente para ayudar a los niños. Pero la gente, crece, ¿verdad? Domo hay bendecicar de ir para IBE, no acercamos ahí, sube muchas veces al bautismo, pero cinta roja. Dale que cinta roja. Y es una desviación de nuestra fe. Pedir desviación de una manera inadecuada, porque ¿acaso que sea forzada también de yarabe o a creer, realmente a creer en Dios o en las malas influencias? ¿Creo en el poder omnipotente de Dios? ¿O creo que las malas vibras, agüerías, mal de ojo, ojeo? Allí decidí, maná. Porque algunos creen en Dios, pero por si acaso, o crea BIPAG. Entonces, por eso es importante conocer nuestra fe. El padre Antonio Fortea, ¿nunca escucharon de él? ¿Nunca escucharon de él? El padre Antonio Fortea es un exorcista español, muy intelectual, muy conocido. Ya puede tener libros, era La Suma Demoníaca. Lo explicaba de varias cosas. El padre Antonio Fortea, y la menos la ya que llegua, la maleficio, animo yo de cinta puta. O me varias recomendaciones. ¿Qué hace? Rezar un misterio, por lo menos, del rosario por día. Pepeña pa amo, porque Ibuto veníamos en la cinta puta que le llevo el rosario. Porque menos tiempo, menos compromiso, menos y TV. Segundo, leer 5 minutos el evangelio. No, cinta puta, más que ya lee la Biblia. Hablar con Dios durante unos instantes. No, dañemos a irse con Dios. Siempre cinta puta o salvate a la familia. La misa dominical, y si es mejor diaria, ya por lo menos dominical. No andamos ahí de misa dominicalmente. Lleve cinta puta. Colocar en la casa un crucifijo bendecido. No, cinta puta. Colocar una imagen bendecida de la Virgen María. No, cinta puta. Santiguarse con agua bendita una vez al día. No, cinta puta. Entonces, en vez de hacer esto, la gente, en vez de tener un compromiso con Dios, es mejor hacer cosas que no requiere compromiso, que no tienen que comprometer con Dios. De moín de cinta, moín de la trébol, moín de la herradura, creer nomás en la suerte, pero para no. Anguay. Sí, exactamente. V7. Exactamente. Dice una frase que me llevó mucho. Todo lo que ocurre nos viene de Dios, no del colmillo de un tiburón o las consejas de un curandero. Nada malo sucede si Dios no lo permite. Y todo lo que ocurre en nuestra vida o en la ajena es para bien, para que aquello de algún modo contribuya a nuestra santificación o la del prójimo. Y para culminar ya, la última frase de San Antonio de Colombier, que fue el confesor de Santa María de Alacoque, que fue la propulsora del Sagrado Corazón de Jesús. O sea que Jesús apareció a Santa Margarita y su confesor era un titán de la fe, que era San Claudio de Colombier. San Claudio de Colombier hizo un pequeño librito, el que le recomiendo mucho, que se llama El abandono confiado a la divina providencia. Y una frase que dijo:
San Claudio Colombier. Una de las verdades mejor establecidas y de las más consoladoras que se nos ha revelado es que nada nos sucede en la tierra. Vuelvo a reiterar, nada nos sucede en la tierra excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere. Él es quien envía las riquezas y la pobreza. Si estáis enfermos, Dios es la causa. Si habéis recobrado la salud, es Dios quien los ha devuelto. Si vivís, solamente a Él a quien debéis un bien tan grande. Y cuando venga la muerte también, será de su mano de quien recibiréis el golpe mortal. O sea que todo lo que nos sucede, sucede porque Dios quiere. Pero hay dos voluntades de Dios. La voluntad permisiva, cuando Él permite. O un día pisando en calumnia. Dios en su voluntad permisiva permite. Así como endureció el corazón del faraón. También. Dios permite muchas veces a través de su voluntad permisiva y algunas veces a su voluntad positiva cuando Él actúa en nosotros. Y por eso nuestra confianza no debe estar en los objetos, en las cosas, en la creación. Nuestra mirada debe estar fija en el Creador. Porque ¿quién es más grande? ¿El creado, la creación o su creador? Obviamente que su creador es más que su creación. Entonces, por eso es importante conocer lo que la fe enseña. Y todo lo que nosotros estamos diciendo se sustenta en el catecismo, se sustenta en la palabra de Dios y de una manera más sencilla en este libro del padre Jorge Luis Arazúa, que hoy en día es el superior de los apóstoles de la palabra. Nada más eso quería compartir con ustedes. Agradezco su tiempo por escucharme. Como hemos dicho, los primeros jueves vamos a dedicar a la religiosidad popular, los segundos jueves a la espiritualidad bíblica, luego a la apologética del ecumenismo y luego a otras reflexiones pastorales. Entonces, de mi parte, mi agradecimiento a todos por escucharme. No sé si tienen algo que quieran aportar más.